Bueno, continuando con los nuevos enfoques sobre gestión pública, habíamos mencionado que la forma en la que se va reinventando el gobierno, es decir, tratando de modernizar los criterios para poder gestionar y controlar sus actividades públicas, se ha transformado en un principio en lo que se denomina 5 Rs, como reestructuración, reingeniería, reinvención, realineación y reconceptualización. Cuando hablamos sobre reestructurar, se relaciona a lo que es a una organización, pero eliminar todo aquello que no atribuye, no aporta o no beneficia, no suma al valor del servicio o producto que suministra un Estado. Es decir, hay actividades que resultaron ser obsoletas con el pasar del tiempo y otras han surgido a raíz de los cambios tecnológicos, las corrientes, la civilización que se ha provocado en grandes partes de todo el mundo. Entonces esas son tareas que se han reinventado y la función es la prestación extrema, es decir, tratar de cubrir todas las necesidades que son de forma inmediata y el Estado trata de reinventarse, es decir, de tratar de cambiar su estructura o su mecanismo que resultó obsoleto con el tiempo. La consigna es de que el gobierno debería eliminar todo lo que no necesita. Implica afrontar un arduo desafío de resolver qué son las cosas que tiene que dejar sin efecto y qué es lo que debe hacer el gobierno en función a los propios valores e intereses políticos. También la función de ellos o el objetivo de reestructurar es suprimir lo que está o duplicado o está obsoleto, carente de valor o que se ha dejado de utilizar de acuerdo al uso. En cuanto a la reingeniería, se relaciona a lo que es la reinvención, es decir, un cambio organizacional. ¿A qué se refiere esto? Es con los años 90 se provocó un cambio en lo que es la civilización de los problemas existentes. Es decir, se solucionan problemas parciales, pero la civilización lo que trataba era conseguir nuevos paradigmas. Es decir, hay un cambio en tecnología, la invención, tomó mucha preponderancia lo que es el tendido de redes inalámbricas, lo que es el Internet, el uso de tecnología más avanzada. Entonces eso provocó que los mismos estados en forma interna se modernicen. Entonces, de ahí es que la reingeniería aprovecha las ventajas de esta tecnología informática para promover un trabajo más inteligente. Ustedes verán que años anteriores se trabajaba en lo que era la administración pública con un sistema de máquinas de escribir. Habían actividades en las que las personas que estaban trabajando con los superiores o directores tenían que tener una técnica de tomar nota, es decir, actividades que antes se llamaba como taquigrafía, es decir, un sistema de símbolos en los cuales los secretarios podían tomar nota en forma apresurada para luego transcribir esos textos que los directores o superiores le pedían a ellos que redacten a través de las máquinas de escribir. Bueno, con la reingeniería y el uso de la informática se modernizó, obviamente aparecieron lo que era la telefonía celular, las conexiones de internet, el acceso a la computadora fue siendo en forma más utilizada, más domiciliario, es decir, estuvo más al alcance de las familias, entonces provocó una modernización en todos los sistemas. Ustedes saben que los celulares hoy por hoy, ustedes pueden navegar, como se dice, pueden encontrar información de la más variada, en forma instantánea, rápida, precisa. También tienen información que puede ser ambigua, pero la conectividad que hay hoy por hoy ha crecido a pasos agigantados. También esto provocó que ciertas actividades, ciertas profesiones hayan tomado
un primer paso o hayan sido bastante notorias en cuanto a su participación. Las empresas, los organismos públicos contratan servicios a profesionales, ingenieros en sistemas, analistas en sistemas, programadores. Son actividades que antes no se encontraban debido a que obviamente lo que era el uso de la tecnología, de la informática, era muy rudimentaria, muy precaria. Bueno, eso es lo que quiere decir la reingeniería, reinventarse. ¿Qué quiere decir reinventar? Es crear un seno de administración pública con una cultura de espíritu empresarial, es decir, tratar de que la gestión pública sea una gran empresa, para introducir mecanismos de mercado y pensamiento estratégico en el sector público. Lo que hay que tener en cuenta es que las organizaciones públicas tienen que operar con una orientación de planificación estratégica a largo plazo. Su visión debe estar enmarcada en el resultado. Si ustedes recordarán, uno tiene una misión, es decir, la misión está enfocada a largo plazo, pero para realizar esa misión ustedes tienen que proyectar en un programa, en un pronóstico, la forma en la que ustedes van a volcar eso que tienen en la idea de realizar una actividad y lo plasman en una actividad o en un ejercicio de prestación de servicios. Está relacionado también con la actitud y el comportamiento del cliente ciudadano para satisfacer sus demandas y expectativas. A la reinvención le sucede lo que es la realineación, definida como la estrategia de mercado. Los funcionarios tienen que gerenciar el cambio de las estructuras de forma coherente y en forma articulada con lo planificado. Es decir, tiene que tener un orden, una prelación, no tiene que ser todo realizado en forma alterada o desordenada. Tampoco tiene que ser al libre albedrío, es decir, tiene que tener un orden, una estructura, un seguimiento, pasos a cumplir. Realinear a la organización y al personal detrás de ese objetivo. Es decir, si antes se hacía en forma despareja o imprecisa ciertas actividades, esto implica que el Estado en su gestión haga una actividad ordenada, pareja, precisa, que sea una actividad, luego la otra, no en forma desordenada o imprecisa, porque de esa forma se estructura la estrategia, se transforma en una serie de pasos a seguir y se hace un control más claro. Cuando hablamos de una reconceptualización, apunta básicamente a mejorar las dimensiones en todos los sentidos de un ciclo de aprendizaje, es decir, tomar una nueva concepción de una actividad que ya lo veníamos haciendo. Reconceptualizar es desarrollar dentro del sector público, pero una nueva forma de hacer, una nueva forma de pensar este fenómeno promovido por las organizaciones con capacidad de adaptación y forjar conocimiento, es decir, mejorar los valores agregados que tenemos dentro de la administración pública y sacar lo mejor de ellos, es sacar el mejor valor que ellos tienen dentro de sus actividades. De esto se puede crear una cultura diferente en lo que es la gestión pública que involucra a sus agentes y en lo que ha dado de llamarse una visión compartida sobre el futuro. Bueno, la participación ciudadana en cuanto a la gestión pública es un proceso de construcción social sobre las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de presentación política. Esto es un texto que está extraído de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública del año 2009. Si bien el concepto ha sido definido de forma clara, la participación ciudadana en la gestión pública aún no es una práctica en forma extendida y consolidada en nuestra región.
Es un deber y un derecho al que la ciudadanía deba y pueda participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas públicas. Más aún, para mejorar la calidad de las políticas públicas, es de gran importancia que la participación ciudadana sea temprana y oportuna, es decir, que el Estado tenga su intervención por parte de sus ciudadanos en una forma instantánea, no cuando ocurran los hechos o no cuando se encuentren las desviaciones por parte del Estado, sino que sea prácticamente al instante en que el Estado está ejecutando. Entonces los ciudadanos son deudores del Estado a la hora de realizar sus servicios y volcarlos a los ciudadanos. Por eso es importante que esta nueva corriente tome mayor preponderancia e hincapié en todos los estratos, ya sea el sector público, nacional, provincial y municipal. Cuán importante es que los ciudadanos intervengan en lo que es las políticas públicas, la gestión pública, en el desarrollo de la prestación de servicios del Estado, para generar soluciones, porque ¿quién más que los propios ciudadanos son los que tienen el mejor criterio para reclamar ciertas falencias en que el Estado cumpla? El tema de la gestión pública, en cuanto a la aplicación o a la forma en la que se deba realizar por el Estado, originaron carreras profesionales o personal idóneo, especialistas en la gestión pública. Así como recién mencionaba que en la década de los 90, con la innovación tecnológica y la informática, dio preponderancia a ciertas profesiones que hoy por hoy están en auge, profesiones relacionadas a la ingeniería de sistemas, ingeniería en eléctrica, analistas en programación, programadores, y hay otras actividades, otras profesiones que han sido rezagadas. También dio preponderancia al perfil de un profesional que se aboque a lo que es la gestión pública. Hay carreras en nuestro país, tenemos en la Universidad de Córdoba, donde directamente hay una especialización de un profesional en gestión pública. El fin de la licenciatura en gestión pública está formada por un conjunto de teorías, herramientas y prácticas interdisciplinarias, es decir, varias disciplinas que se complementan y orientan a la resolución de problemas de carácter público que acontecen en el ámbito de la administración y las políticas públicas. El profesional de la gestión pública debe ser resolutivo y pragmático, es decir, tratar de resolver en gran medida los inconvenientes y ser práctico, ser eficiente, que se complemente con una ética basada en el compromiso social. No puede el profesional o licenciado en gestión pública abstraerse de la realidad social, es decir, de las necesidades imperantes de los ciudadanos del Estado. Este profesional debe tener conocimiento amplio sobre las distintas corrientes de pensamiento, los distintos ensayos que hubo a nivel mundial. Aquí hemos citado el caso anterior de lo que surgió en los países de grandes economías como Estados Unidos, Inglaterra, y la visión de ellos es tanto de asesor, el perfil del profesional tiene que ser asesor para este Estado, en cuanto a la conducción de la organización y la política pública a ser aplicada, ya sea en los niveles, como les dije hoy, a nivel nacional, provincial o municipal. Y la organización sectorial, ya sea en los sectores sociales, gubernamentales, en forma directa o indirecta, pero que se relacionen con el poder público. En síntesis, podemos hablar que todas estas concesiones dejan en evidencia la necesidad de reinventarse en pos de las modernizaciones, los avances tecnológicos y los nuevos paradigmas sobre los cambios en las políticas impuestas. Bueno, a continuación voy a compartir con ustedes un video en el cual van a ver
la diferencia en lo que es la administración pública y la gestión pública. Esto es para dar un sello a lo que es la clase en relación a lo que es la gestión pública y los cambios de los paradigmas que se encuentran inmersos todos los estados con la evolución, ya sea de la tecnología, las corrientes de opinión y los distintos ensayos que han tenido los distintos estados para llegar hoy por hoy a la estructura del Estado, valga la redundancia, para poder cumplir los servicios a todos los ciudadanos. La administración pública son todas las actividades que se realizan para un buen manejo de los recursos públicos. La gestión pública es la habilidad de dirigir y organizar el trabajo de una organización y lidiar con una situación que necesita ser controlada de alguna manera. Diferentes objetivos. En la gestión pública, los objetivos son definidos, apoyados por objetivos de mediano y corto plazo, detallados y revisados con frecuencia. En la administración pública, los objetivos se presentan en términos generales y revisados o cambiados con poca frecuencia. Criterios de éxito. En la gestión pública se busca constantemente el éxito. El rendimiento es principalmente mesurable. En la administración pública se evita el error. El rendimiento es difícil de medir. Uso de recursos. En la gestión pública, el uso de recursos humanos, materiales y financieros es primordial, es la tarea principal, a diferencia de la administración pública. La prioridad es los recursos públicos es una tarea principal. Toma de decisiones. En la gestión pública, la toma de decisiones afectan a pocos, son muchas, se toman rápidamente. En la administración pública se toman pocas decisiones que afectan a muchos, tardan en tomarse y hacer. Estructura. En la gestión pública, las jerarquías son cortas, se maximiza la delegación de autoridad. En la administración pública, los roles son definidos en términos de área de responsabilidad. Roles. En la gestión pública, el gestor es protagonista, mucho del talento humano. En la administración pública, el administrador es árbitro y jefe para cumplir las tareas. Actitudes. En la gestión pública, hay una actitud activa, buscan influir en el medio ambiente, encuentran y explotan oportunidades, se aceptan riesgos para alcanzar énfasis en resultados y participación de la necesidad de la población. En la administración pública es pasiva, la carga de trabajo se determina factores externos por el mejor gente es utilizada para resolver problemas, evitando riesgos, siguiendo procedimientos, haciendo las cosas con conformidad y uniformidad. Finalmente, compatibilidad. Si tomamos en cuenta que la gestión es dirigir, mejorar, innovar para alcanzar metas o soluciones, maximizando beneficios de la población, que es el objetivo, la administración pública trata de analizar los informes, corregir y resolver los problemas para alcanzar el mismo objetivo. Entonces, la gestión y la administración se complementan. La gestión hace correctas las cosas y la administración las cosas correctas. Finalmente, terminamos la exposición. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Hoy día me han invitado a contestar la pregunta de cuál es la importancia de la participación temprana en las políticas públicas. Lo primero es entender que la participación temprana es un proceso organizado donde una autoridad o un servicio público decide y tiene la voluntad política de involucrar la voz de otros actores que pueden estar interesados o afectados por esa política pública. Se llama temprana precisamente porque se hace al inicio de cuando se está, en este caso, diseñando una política pública.
Es importante destacar que en general hoy día en América Latina y el Caribe los gobiernos tradicionalmente no han realizado este tipo de participación. Si uno revisa los marcos legales de los países, esta tampoco existe. Sin embargo, también es cierto que la tendencia que podemos apreciar hoy día en este siglo XXI es que los gobiernos de a poco, y también empujados mucho por organizaciones de la sociedad civil y el público en general, han visto la necesidad y el beneficio de organizar esta participación temprana, es decir, al momento que se comienza a diseñar una política pública. Ahora, dicho esta introducción, me gustaría destacar 4 aspectos de por qué esta participación temprana es fundamental en materia de gobernabilidad, fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. En primer lugar, quiero destacar que la participación temprana fortalece la gobernabilidad de las políticas públicas y, como lo acabo de decir, por lo tanto, el Estado de Derecho de una nación. En el entendido que una vez que los actores que están interesados o afectados por esta política pública van a estar participando desde un inicio, y eso supone, y eso se ha visto en la práctica, que luego cuando esta política se implemente, esta va a enfrentar menos conflicto y menos oposición, precisamente porque ya recogió la voz de aquellos que van a estar atentos a esta política. En segundo lugar, un factor que se destaca poco, pero una vez que está diseñada una política con participación, pongámonos en la situación que hay un cambio de autoridad, va a ser bastante más complicado para la autoridad nueva de este servicio o ministerio deshacer el diseño de política pública precisamente porque incorporó a otros. Políticamente es mucho más complicado y todos sabemos que nos interesa avanzar hacia políticas de Estado y no políticas que vayan variando de gobierno a gobierno. Entonces, en ese sentido, por eso precisamente fortalece la gobernabilidad y el Estado de Derecho. En segundo lugar, la participación temprana da legitimidad a las políticas públicas. De nuevo, cuando una decisión sobre cómo organizar una política pública, su presupuesto, sus acciones, estrategias, etcétera, han participado otros, lo más probable, y también la práctica lo demuestra, que esta política va a contar con el apoyo de estas personas y grupos y también con la legitimidad. La legitimidad es una cualidad subjetiva que cada persona le da a determinados temas. Entonces, si yo estaba participando, voy a encontrar que el proceso, voy a tener la opinión probablemente que el proceso valió la pena y que es legítimo porque fue transparente y fue participativo. Y también algunas veces se ha conseguido, y esto es muy, muy valioso, que los propios actores que participaron en el diseño de esta política pueden a su vez convertirse en voceros y defensores de la política pública precisamente porque estuvieron en la discusión de sus complejidades, en el análisis de los pros y contras de las distintas alternativas. En tercer lugar, la participación temprana es importante porque al traer la voz de actores más allá del Estado, permite anticipar posibles conflictos y cuellos de botella que sin duda se van a presentar. Es mucho mejor conocer anticipadamente qué problemas, qué conflictos, qué críticas, qué propuestas, qué frustraciones, qué aprensiones tiene la gente respecto a una política y no luego una vez que se esté implementando. Y por supuesto conocer tempranamente permite tener ese diálogo y esa decisión e integrar estos asuntos como conflictos, intereses y críticas lo más tempranamente posible. Y por último, quiero destacar que la participación temprana educa y capacita a los actores en los asuntos de interés público. Todos sabemos que los asuntos públicos son complejos, que entender la administración del Estado y su burocracia es compleja, por lo tanto forma como un elemento positivo, una externalidad positiva, es que las personas aprendan de la complejidad de los asuntos públicos. Y por último, un ejemplo en Chile es la política de energía que fue diseñada con mucha participación ciudadana a lo largo de todo el país en la administración anterior de la presidenta Bachelet. Eso significó un esfuerzo y un despliegue importante del Ministerio de Energía a lo largo de Chile, realizando muchas consultas, y hoy día existe una política de energía para cada región con el nivel de descentralización que el tema merece, y también se elaboró una guía que se llama Guía de Estándar Participativo, que lo que pretende es que los proyectos de energía, no la política pública, pero los proyectos que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental también tengan participación temprana bajo el supuesto de los elementos que yo destaqué ahora. Muchas gracias.
Bueno chicos, espero que con estos breves videos ustedes tengan una breve síntesis de lo que más o menos se aplicaría en lo que es la gestión pública y la intervención del Estado, es decir, la diferencia que hay entre la administración pública y la gestión pública, pero con participación de los ciudadanos. Es todo por hoy y seguimos la clase que viene. Les adjunto el Power, les adjunto los 2 videos, los tutoriales, más la clase de hoy. Muchas gracias.